Pues hermanos, ya pueden ustedes ver en pantalla cuál es el título de nuestra reflexión de este día. Empezaré por contarles que hace ya muchos años, me estoy refiriendo más o menos a los años 50 o 60 de nuestra era, cuando el apóstol Pablo caminaba por el Medio Oriente predicando el Evangelio. Hubo un día en que él, acompañado de Bernabé, llegaron a una región que se conocía en aquel tiempo con el nombre de Pisidia. En Pisidia había una ciudad que se llamaba Antioquía, pero esta Antioquía no era la misma Antioquía de donde Pablo salió para empezar sus viajes misioneros. Esta era otra Antioquía. Y estando en esa región, Pablo y Bernabé, un día de reposo, entraron a una sinagoga judía. Y ya estando dentro, Pablo levantó la mano pidiendo el uso de la palabra. Se la otorgaron y dijo un discurso. No les voy a repetir todo el discurso, pero sí les voy a leer algunos fragmentos del discurso. Escuchen con atención. Dijo Pablo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Me imagino, hermanos, que todos, o al menos la mayoría de los que aquí nos encontramos, nos daría mucho gusto que Dios expresara de cada uno de nosotros lo mismo que dijo de David. ¿Estoy en lo correcto? ¿O estoy equivocado? Todos nos gustaría algún día escuchar a Dios decir: que Mauricio, varón conforme a mi corazón. ¿Ok? ¿Cómo era David, hermanos? Anoté por aquí, me puse a leer la Biblia para buscar algunas de las virtudes de David y encontré, pues cuando menos estas 6, yo creo que eran más, pero miren, anoté estas 6. Número 1, confiaba en Dios. Número 2, era valiente. Número 3, era un guerrero brillante, más o menos como el Aquiles de Homero en la Ilíada. David también era músico, así como Rubén, así como Raúl, que por cierto no lo veo, no sé dónde se escondió. Pero bueno, ha de estar por ahí tomándose su acostumbrado café. En clase con los niños. Otra cosa más de las virtudes de David: se humillaba en la presencia de Dios siempre, en todo momento. Esas eran las virtudes de David. Y yo quisiera preguntarles, si así era David, ¿cómo somos nosotros?
Pero surge una interrogante muy interesante. ¿Fue acaso David un hombre sin defectos? ¿Fue acaso David un hombre sin pecado? No. Para quienes no estén enterados, David fue un homicida, fue un fornicario, y por encima de eso fue un hombre hipócrita. Así era David, hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuenta la Biblia que eran tiempos de guerra, pero decidió tomarse unas vacaciones y quedarse en casa. Y estando en casa, vio por ahí una mujer que salía de bañarse. La mujer se llamaba Betsabé. Le gustó. Investigó cuál era su condición, se enteró que era una mujer casada, que el esposo se llamaba Urías, que estaba en el campo de batalla. Y nuestro buen amigo David llamó a su comandante en jefe y le dijo: ¿en qué posición tienes a Urías en el campo de batalla? En la retaguardia, atrás. Hazme un favor, pásalo adelante, pásalo a la vanguardia. Pero no le dijo por qué, simplemente le dijo: cámbiamelo de posición en la batalla. Así que Urías fue trasladado al frente de batalla y no tardó mucho tiempo y lo mataron, perdió la vida. Y nuestro buen amigo el rey David, con un corazón muy compadecido, dijo: pobre viuda, tráiganla a mi casa para que yo pueda cuidar de ella. ¿Pero por qué murió su esposo? No lo sé. Yo no sé, yo soy inocente de que esta mujer sea viuda, pero pobrecita, tráiganmela a mi casa. Surge entonces aquí entre nosotros los cristianos, si David era una joyita como esta, ¿cómo Dios puede decir que era un hombre conforme a su corazón? He venido este día a decirles, hermanos, que David tenía un secreto, que Dios conocía ese secreto, y a causa de ese secreto David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora quiero preguntarles, ¿y a ustedes les gustaría conocer ese secreto? ¿De veras? Bueno, es larga la historia, pero se las voy a contar. Para poder entender cuál era el secreto de David y por qué tenía un lugar especial en el corazón de Dios, es importante que sepamos que el planeta Tierra del que se nos habla en Génesis 1:1 vino a quedar desordenado y vacío a causa de una rebelión angelical que se presentó en el cielo. Y esa rebelión fue iniciada por Luzbel y seguidores. La Escritura dice que 1/3 de las huestes angelicales lo siguió y que Dios tomó la decisión de expulsarlo del reino de los cielos. Lo arrojó al primer cielo. Este azul que vemos aquí arriba, ahí vive el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué pasó allá arriba? Después de la expulsión de este tercio de ángeles. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente imagen? Este es un diagrama de cómo está el reino de los cielos.
quedó un espacio vacío. Para llenar ese espacio vacío, Dios decidió hacer una nueva criatura. Y esa nueva criatura eres tú, soy yo. Nosotros vamos a llenar un espacio que está vacío en el reino de los cielos y que nos está esperando. Pero en ese espacio vacío no hay lugar para los rebeldes. Por eso Dios ha establecido e instituido en esta tierra autoridades por Él establecidas para que nosotros nos vayamos ejercitando en honrar, respetar y obedecer la autoridad de Dios. Eso es vital para cualquier creyente que aspire a estar en ese lugar. Aprender a honrar, respetar y obedecer la autoridad de Dios. Cualquier creyente que no esté ejercitado ni preparado para honrar, respetar y obedecer la autoridad de Dios, difícilmente podrá escuchar de Dios decir que es una persona conforme a su corazón. David fue un hombre con defectos y con pecados, pero en lo que se refiere a respetar la autoridad de Dios, fue infalible, fue irreprochable. Sabía reconocer la autoridad de Dios aún en los mendigos que caminaban por la calle. Y sabía humillarse delante de esos mendigos cuando él notaba que había en ellos unción y autoridad. Así que como vamos a conocer el secreto de David, vamos a hablar un poco de David. En los tiempos en que él vivió, Dios estableció a Saúl como rey de Israel, pero debido a que David era un guerrero brillante, Saúl tenía muchos celos y varias veces quiso matarlo. Y David tuvo la oportunidad, David tuvo que huir y tuvo la oportunidad de matar a Saúl varias veces, pero nunca lo hizo, jamás lo hizo. Quiero que veamos algunas de las actitudes de David con respecto a la autoridad que representaba Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 6, vamos a conocer un poquito cómo era el corazón de David con respecto a la autoridad. Dice así: aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a uno de los rediles de ovejas en donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban descansando en los rincones de esa cueva. Es de suponerse, hermanos, que si Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, hubo necesidad de que se tuviera que despojar de su atuendo militar. Es más, de su ropa. Cuando vamos al baño nos quitamos un poco la ropa. Entonces, es de suponer que Saúl se desprendió de sus ropas y semi-encueradito buscó algún rinconcito y se fue. Y entonces las personas que estaban con David le dijeron: listo, aquí se cumple lo que dice la palabra. Pondré bajo tus manos a tu enemigo para que hagas con él lo que quieras. Y David, y los hombres de David le dijeron: mire, este es el día que habló Jehová. Entonces David se levantó, fue donde estaba la ropa,
y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado el manto, la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, a ver, ayúdenme con la siguiente diapositiva. Fíjense en lo que dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ¿quién? El ungido de Jehová. ¿Saben ustedes, hermanos, que existe otra palabra que significa lo mismo que ungido? ¿Conocen esa palabra o no la conocen? Ungido se dice Cristo. Cristo significa ungido. Voy a parafrasear a David. Que Dios me libre de que vaya yo a poner mi mano sobre el Cristo de Jehová. Porque Saúl, a pesar de sus conductas, era una figura anticipada del rey, del verdadero rey del pueblo de Dios. Yo desconozco si David sabía de teología, pero para él, tocar a un ungido por Dios era tocar al mismo Dios. Por eso David era incapaz de atentar contra la unción y contra la autoridad de Dios. Ahí radicaba el secreto de David. ¿Ya lo conoces? Bueno, volviendo a la narración. Saúl salió de la cueva y abandonó la persecución porque los filisteos amenazaban con invadir a Israel, y Saúl fue a enfrentarlos en una batalla que perdió y de la cual tuvo que salir huyendo. Al huir, acompañado de su escudero, decidió suicidarse. Y le pidió a su escudero: toma tu espada y mátame. Y el escudero tuvo miedo. Tú eres el ungido de Jehová. Entonces Saúl tomó su espada, la puso sobre su estómago y se dejó caer. Y se mató. Y el escudero hizo lo mismo. Y quedaron los dos cuerpos ahí sin vida. Pasaba, dice la escritura, un amalecita, un caminante, y lo reconoció. Y escurcó entre sus bolsitas y encontró la corona y encontró un brazalete. Dice: este es el rey Saúl, el que anda buscando a David, el que anda escondido por estos lugares. Y tomó la corona y tomó el brazalete y se fue a buscar a David. Y llegó y le dijo: maté a Saúl. Aquí está su corona y aquí está su brazalete. Y David le dijo: ¿y no tuviste temor de matar al Cristo de Jehová? No. Y dijo David: maten a este hombre. Y lo mataron. Porque ha confesado que él mató al Cristo de Jehová y debe morir. Esa era la actitud del corazón de David con respecto a la autoridad de Dios. Él podía tener muchos defectos, pero con respecto al pecado que ocasionó el caos en el universo, él era intachable. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. La rebelión contra la autoridad de Dios, hermanos,
se castiga duramente. Vamos a ver un caso que se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 15. Se los voy a leer un poco. Esto sucedió en el desierto, un día en que María y Aarón se pusieron a hablar mal de Moisés. Dice así: hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado Moisés. Moisés se enamoró de una mujer etíope. Y María y Aarón protestaron. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho. Hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: si su padre hubiese escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pudo seguir adelante hasta que se reunió María. ¿Quién era María, hermanos? Miren, María fue aquella jovencita adolescente que cuando Moisés era un bebecito, así como Ana Sofía, lo tomó en sus brazos, lo envolvió en pañales, lo acomodó en un canasto untado de brea y por mandato de la mamá lo puso a orillas del río Nilo para que el río se lo llevara, se salvara de la persecución del faraón y Dios hiciera con Moisés lo que Dios quisiera. Era su hermana mayor, la que lo tuvo aquí en sus brazos. Esa era María. María y Aarón eran hermanos mayores y en el ámbito familiar estaban autorizados para llamarle la atención a su hermano menor. ¿Había fallado Moisés? Sí, hermanos, sí había fallado Moisés, porque la instrucción era que ellos tenían que buscar por mujeres esposas que fueran del mismo pueblo. Pero la conducta de Moisés era un asunto entre Moisés y Dios. No era un problema entre Moisés y sus hermanos. Pero lo más grave del caso es que los hermanos de Moisés no estaban molestos porque Moisés había buscado una mujer etíope. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de María para que nos demos cuenta cuál era verdaderamente la intención de sus corazones. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Oigan esto. ¿Es seguro que estamos en la diapositiva? Nos brincamos una.
es la que se encuentra en Números 12. ¿12 qué, mi hermanos? Este es 12:2. Esto es lo que dijo María. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, lo que María y Aarón estaban insinuando, ¿de dónde sacó Moisés la idea de que él es el único miembro de la familia que puede estar aquí al frente de la congregación? Nosotros también podemos estar al frente de la congregación. Nosotros también podemos ser autoridad. Moisés, ya es tiempo que te vayas haciendo a un lado, porque por nosotros Jehová también habla. Ese era el verdadero motivo. No era la falla de Moisés. Pero todos aquellos que tenemos corazones rebeldes, hermanos, nos encanta ver las fallas de las autoridades establecidas, porque eso nos da la oportunidad de poder criticarlas, poderlas hacer a un lado y ubicarnos nosotros. Un principio satánico que debe ser expulsado de nuestros corazones. Lamentablemente, personas así como María, y lo digo con tristeza, abundan en las congregaciones cristianas. Personas que siempre están buscando una falla en el pastor o en las autoridades para poder formar partidos e iniciar una rebelión como la que inició Satanás y establecerse ellos como autoridad. Pero este no es el único ejemplo que tenemos de cómo castiga Dios la rebelión contra la autoridad. En el libro de Números, en el capítulo 16, hay 50 versículos que nos narran un acontecimiento muy grande. No voy a leer los 50 versículos, solamente seleccioné algunos. Números 16, 1 al 50, pero yo seleccioné nada más unos poquitos. Dice: Coré, Datán, Abirán y On tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, ahora sí, la diapositiva que habíamos puesto antes, ¿okay? Fíjense lo que dijo Coré: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Qué discurso tan espiritual. Es como si Luis estuviera aquí con Martín y llegara yo y les dijera: ¿qué ondas con ustedes? ¿Se creen muy santos? Todos ellos son santos. Jehová está en todos ellos. Y ustedes, En México hay una palabra para llamarle a eso. Le dicen grilla. Es hipocresía. Es envidia, es celo. ¿Ok? Cuando oyó Jehová esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todos tus seguidores, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Al día siguiente, la ira de Jehová se encendió y la tierra se abrió, tragando vivos a Coré, toda su familia y todo lo que él tenía. Y se cerró la tierra y vivos descendieron al cielo. Después salió fuego de Jehová
y consumió a los 250 rebeldes que le ofrecían incienso, porque era fuego extraño. A causa de esto, el pueblo empezó a culpar a Moisés y a Aarón de la muerte de los rebeldes. Y al escucharlo, Jehová dijo a Moisés: tú y Aarón apártense de este pueblo, porque los voy a consumir a todos. Y empezó una gran mortandad. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario y ponte entre los vivos y los muertos, y haz expiación por ellos. Como consecuencia de esto, de la intervención de Aarón, la mortandad cesó. Pero ese día, ¿cuántos creen ustedes que murieron? 14,700 es el dato que yo encontré en la Biblia. 14,700 muertos, sin contar a Coré, su familia y los 250 y los demás que lo habían seguido. Basta ya de vosotros, todos son santos. El pecado, hermanos, contra la autoridad de Dios es un gran pecado que Dios no perdona y no tolera. Y todos los que aspiramos a llenar ese espacio vacío, tenemos que aprender en este mundo a respetar las autoridades que Dios ha instituido y establecido, para que nos vayamos ejercitando y aprendiendo a respetar la autoridad. Eso es en lo que David nunca falló. Para que nosotros vayamos preparándonos, encontré en la Biblia 5 tipos de autoridades establecidas por Dios aquí. Ahí les va la primera. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Ok. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A las autoridades superiores. Aquí a nuestro alrededor hay condominios, y a la entrada de cada condominio hay una casetita. ¿Ya lo notaron? Dentro de esas casetitas hay unas personas, y esas personas están ungidas de autoridad. ¿Quién les dio la autoridad? El comité directivo del fraccionamiento. Y ellos tienen autoridad para decidir a quién dejan entrar y a quién no dejan entrar. Esa es su autoridad. Y nosotros debemos de gozarnos en honrar y respetar la autoridad, aun cuando ésta descansa no en los grandes jefes ni en los directivos, aun cuando ésta descansa en personas tan sencillas y comunes como estas, hermanos. Porque me puse a leer un poco de la vida de David y descubrí que un día, ¿cómo me gusta ese cuadro? Tengo un amigo que es artista y que es pintor, y ya le platiqué, le dije: mira, lee este pasaje de la Biblia y hazme un cuadro de esto, porque esto es maravilloso. Dice que un día iba David en su caballo, y a su derecha sus grandes jefes, y a la salida de la ciudad un mendigo le salió al encuentro y empezó a tirar tierra para arriba y a decirle: criminal, sanguinario. Y uno de los generales le dijo a David: ¿por qué permite mi rey que este perro venga y le diga estas cosas? Y David le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo de Sarbia? Jehová lo mandó.
Él me está diciendo estas cosas porque Dios quiere que me las diga. Déjenlo en paz. No está haciendo más que obedecer a Dios. No está actuando más que bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué puedo yo hacer contra la autoridad de Dios? Y siguió su camino. Así era David. Bueno, vamos a otra institución de autoridad establecida por Dios. ¿Ya la tenemos? Ok. Empleados, obedezcan en todo a sus patrones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Obviamente en los tiempos en que Pablo escribió esto, los conceptos de patrón, empleado, pues no existían. Pero los que somos hoy empleados de hoy, somos el equivalente a los esclavos de aquel tiempo. Y los que hoy somos patrones, pues somos el equivalente a los amos de aquel tiempo. Pero dice aquí Pablo, obedezcan en todo a sus patrones, no sirviendo al ojo. Vamos a la siguiente que no le va a gustar a mis hermanas. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanas, a veces los maridos no somos muy buenos para la cocina y a veces se nos queman los frijoles y hasta el agua. No te enojes, no agarres la cuchara de los frijoles y ándele para que aprenda. La ira no justifica el pecado y menos una falta de respeto a la autoridad. Vamos con la siguiente, hermanos. Ya está, para no estar regresando a ver. Hijos. A ver, tenemos hijos aquí. ¿Dónde está Isaac? ¿Sonrisa? ¿Dónde está que no lo veo? Ya te vi. Janiel, ¿aquí está? Sabri, Abi, Besalel, ¿no vino? Ruth, acá está Ruth, y otros más que se me escapan. Dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Por último, una quinta institución de autoridad. ¿Me ayudan? Ok. Iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ok? Todo esto fue instituido por Dios para que nos vayamos acostumbrando a obedecer la autoridad. Yo fui muy rebelde a la autoridad cuando trabajaba. Mis líderes sindicales, que eran muy corruptos, todo el tiempo estaba yo luchando contra ellos. Y yo me sentía muy justo. Hasta que un día Dios me puso una tunda y me dijo, a ese gordo corrupto lo vas a respetar porque es el secretario general del sindicato. Y me puso bueno, ¿para qué se los platico? Pero yo fui aprendiendo a través de los años que lo mejor que puedo hacer en esta vida, si quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, es nunca faltarle respeto a una autoridad. Nunca, jamás. Pero bien, se presenta un problema en nuestras relaciones con las autoridades humanas. Y esos son los problemas, se los voy a platicar. Número 1. Las autoridades civiles o la autoridad civil puede ser corrupta. Y eso repercute en la obediencia. Los patrones pueden ser explotadores. Y eso afecta nuestra obediencia. El esposo puede ser un adúltero o un golpeador, y eso repercute en nuestra obediencia. Los padres
podemos estar equivocados en nuestras conclusiones y en nuestras decisiones. Y eso repercute en la obediencia de nuestros hijos. Los pastores pueden no ser muy espirituales. Me estaba diciendo una hermana, bueno, eso no solamente lo escuché yo, también lo escuchó mi esposa. Dice, oiga hermano, mi pastor nos está obligando a llevar un pastel cada 8 días. Y cuando le preguntamos que por qué, nada más dice que para que aprendamos a ser obedientes. Entonces, por eso les digo, todas nuestras relaciones con las autoridades establecidas por Dios no son perfectas y todas pueden tener repercusiones en nuestra obediencia. Sin embargo, hermanos, sea cual sea nuestra reacción ante una autoridad, Dios nunca va a tomar en cuenta, fíjense bien esto, si obedecemos o si desobedecemos. Lo que Él va a tomar en cuenta es cómo está nuestro corazón. Eso es lo que Él va a tomar en cuenta. Esto es muy importante que lo sepamos. Si nosotros obedecemos a las autoridades humanas, teniendo un corazón rebelde, a pesar de la obediencia, estamos reprobados porque estamos actuando bajo el principio satánico de la rebelión. Cuando ese principio satánico gobierna nuestro corazón, a pesar del servicio, la obediencia y la entrega, estamos reprobados. Y esta es la explicación a un pasaje difícil que se encuentra en la Biblia, pero que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 22 a 23. ¿Me hacen favor de ponerlo? Ok. Voy a tratar de explicarles este pasaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual estas personas escucharán estas palabras si lo único que hicieron fue obedecer eso que nosotros llamamos la gran comisión? ¿Quién fue el que dijo antes de ascender a los cielos, id y predicad el Evangelio, sanad enfermos, haced milagros, echad fuera demonios? ¿Y qué hicieron estos hombres? Eso. ¿Y por qué el Señor les dice, no les conozco? Porque en un momento de su vida se rebelaron contra una autoridad establecida y se pusieron ellos al frente y ellos iniciaron la gran comisión. Actuaron, sí hicieron todo eso que le estaban diciendo al Señor o que le estarán diciendo, pero lo hicieron siempre llevados por un principio satánico, el principio que dio origen al caos en todo el universo, y Dios no perdona y no acepta en su espacio vacío personas con corazones que se gobiernan por principios satánicos. Ahora bien, hermanos, la perfecta armonía entre la autoridad y la obediencia en esta tierra solamente es posible encontrarla y cultivarla en dos lugares. El primero, en nuestro cuerpo, en tu cuerpo. Mi mano no necesita recibir una orden de mi cerebro para que se mueva. Lo pienso
y se mueve. Es una obediencia perfecta. ¿De dónde proviene esa obediencia perfecta? De la comunión. La comunión que hay entre mis neuronas y mi mano. Existe una comunicación interna, una comunión perfecta entre mi cerebro que está en mi cabeza y hasta el último de mis dedos. Así que dentro de nuestro cuerpo sí existe y sí es posible encontrar una perfecta armonía entre la obediencia y la autoridad. Les dije que había dos lugares, ¿verdad? Uno es el cuerpo. El otro lugar donde es posible encontrar y cultivar la armonía perfecta entre la cabeza y los miembros es otro cuerpo, pero es el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes de qué hablo cuando estoy hablando del cuerpo de Cristo? De la iglesia. De la iglesia. Aquí sí no vamos a tener muchas excusas, hermanos. El patrón era gritón. Bueno, voy para allá. ¿Por qué en la iglesia sí tenemos la obligación nosotros de ejercitarnos en el respeto a la autoridad? Porque la autoridad en la iglesia no está en la tierra. Está a la diestra del Padre. Nosotros los creyentes aquí en la tierra, no sé si alguna vez han escuchado esto, no tenemos cabeza, porque nuestra cabeza está en el cielo. ¿Me ayudan con la siguiente imagen? ¿Ok? La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Voy a explicarles qué tienen que ver los ángeles en esta cosa. Debido a que nuestra cabeza está en el cielo, durante casi 2000 años de cristianismo, las hermanas se cubrían la cabeza con un velo cuando asistían a la iglesia, porque ese símbolo testificaba a los ángeles fieles y a los ángeles rebeldes que en el cuerpo de Cristo estamos preparándonos para honrar, respetar y obedecer la autoridad de Dios. Y que por lo tanto ellos, los ángeles rebeldes y los ángeles fieles, pueden estar seguros de que a pesar de que nosotros recibiremos cuerpos glorificados con facultades extraordinarias, nunca volverá a presentarse en el reino de los cielos un conflicto en contra de la autoridad. Ese era el mensaje que la iglesia le enviaba a los ángeles hace muchos años y que ya no lo hacemos. Así que, hermanos, ya llegando a la parte final de nuestra reflexión, quiero decirles que se avecina un día, que está profetizado en el libro del Apocalipsis, que Satanás y sus huestes que habitan en el primer cielo los van a echar aquí a esta tierra. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Espero haberla puesta. Es la parte del Apocalipsis que nos habla de eso. La cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. 12:4. Después, en una gran batalla, Miguel y sus ángeles derrotaron al dragón y a sus seguidores y los arrojaron a la tierra. En el reino de los cielos todavía falta que se acabe de hacer limpieza. Todavía hay un lugar que está ocupado por los rebeldes. Pero viene un día, el que está profetizado ahí, en que aún desde el primer cielo van a ser arrojados a esta tierra, y Dios libre a los habitantes de esta tierra cuando ya Satanás y sus huestes ocupen estos palacios y estas casas como casa habitación. ¿Qué va a pasar cuando definitivamente el reino de los cielos haya quedado totalmente limpio?
Vámonos a la siguiente imagen, la tienen por ahí. Tercio por tercio. Un tercio es expulsado y un tercio de la población mundial sube a ocupar ese espacio. ¿Qué es lo que nos dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9? Podemos llegar a este pasaje que es el con el que terminamos. Oigan lo que dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. ¿Quién es él? El tercio. Y yo le diré, pueblo mío. Y él dirá, ¿quién dirá? El tercio. Jehová es mi Dios. Conclusión. Cualquier creyente que en su corazón ha aprendido a honrar, respetar y obedecer las autoridades establecidas por Dios, ese es un creyente conforme a su corazón y le está esperando un futuro glorioso. Y si tú estás aquí y todavía no formas parte de ese tercio que va a ser arrebatado para llenar ese espacio vacío, hoy es el día. Recibe a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, y por favor acompáñanos a llenar ese espacio increíble que nos está esperando. Sé que en muchos de ustedes hay muchas preguntas y muchas inquietudes, pero no tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Pero el próximo jueves, en nuestra reunión de oración, anoten todo aquello que les haya quedado no muy claro. Con la ayuda de Dios voy a estar aquí para poder dar respuesta a las inquietudes que hayan quedado en sus corazones. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.